Soy un hombre soltero de unos 30 y tantos años. Esto ocurrió hace unos años, durante una época bastante deprimente de mi vida. Acababa de romper con mi novia de 5 años, la chica con la que creía que algún día me casaría y formaría una familia. Puedo decir que estaba bastante perdido en ese momento. No voy a mentir, el daño psicológico de la ruptura fue intenso. Pasé semanas enteras de mal humor y olvidándome de cuidarme. Me despertaba, no hablaba con nadie, iba a trabajar, no hablaba con nadie y llegaba a casa solo para pasar el resto del día en la cama. Los fines de semana eran aún peores. Se me olvidaba comer y no salía de casa. Veía maratones de películas, una tras otra, aburridísimas, sin darme cuenta de lo que estaba viendo la mitad del tiempo. Pero basta de historias tristes. Ahora estoy mucho mejor. Aunque admito que todavía pienso a menudo en la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. En fin, era sábado por la noche. Estaba desplomado en el sofá, sin apenas moverme, salvo para poner otra película al azar. Ni siquiera sabría decirte qué era. Otra película de acción sin sentido que olvidaría al terminar. Para que te quedes con la idea, estaba en mi habitación, que está en el segundo piso de mi casa. Tengo un sofá y una tele ahí, así que normalmente no veo nada en ningún otro sitio. En un momento dado, miré mi teléfono. Eran poco más de las 9 de la noche. Lo recuerdo con claridad porque mi madre me llamaba por cuarta vez ese día. No quería ignorarla, pero lo dejé sonar de todos modos. Sabía que tenía buenas intenciones, pero no me animaba a hablar. No quería oír las preguntas de siempre sobre si había comido o salido. Al final me cansé de lo que estuviera poniendo y volví al menú principal. No tenía ganas de nada, pero puse una película de terror al azar de la que nunca había oído hablar. Era una de esas genéricas con la miniatura granulada. Pensé en verla a medias hasta quedarme dormido. A los 20 minutos me di cuenta de que la película era incluso peor de lo que esperaba. El audio era un desastre. Cada vez que alguien hablaba, tenía que subir el volumen al máximo solo para captar una o dos palabras. Y entonces el siguiente efecto de sonido resonaba por los altavoces y casi me reventaba los tímpanos. Por alguna razón, lo dejé puesto. Creo que me dio pereza volver a cambiarlo. En un momento dado, empecé a notar un extraño efecto de sonido en la película. Un fuerte ruido metálico, como el de una tubería al chocar contra el hormigón. Pero no encajaba con nada de lo que ocurría en pantalla. Nadie sostenía metal, ni nadie estaba en un almacén, ni nada parecido. Ni siquiera estaba sincronizado con los sustos. Simplemente aparecía cada minuto, más o menos. Exactamente el mismo sonido, mismo volumen, mismo tono. Era casi demasiado consistente para ser una decisión intencionada de diseño de sonido. Eso, sumado a que el resto del audio estaba mezclado tan mal, me hizo preguntarme cómo había llegado la película a una plataforma de streaming. La mala calidad dificultaba apagarla. Una parte de mí disfrutaba criticándola, pero otra tenía curiosidad por ver qué tan terrible se pondría. A mitad de la película, me levanté para ir al baño, y por alguna razón la pausé, sorprendentemente, considerando que no me importaba mucho lo que estuviera pasando. Cuando volví y me senté, cogí el control remoto y pasé el cursor sobre el botón de reproducción. Pero justo cuando estaba a punto de presionarlo, lo oí. Ese mismo ruido metálico y agudo. Solo que esta vez, la película estaba en pausa. Me quedé paralizado por un segundo, mirando la pantalla, sin audio, sin movimiento. El sonido había sido claro como el agua y había venido de algún lugar dentro de la casa. Fue entonces cuando entendí. Nunca había sido parte de la película.
Me quedé completamente quieto, tratando de asegurarme de que no lo había imaginado. Miré la pantalla en pausa y simplemente escuché, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero entonces, unos 45 segundos después, ahí estaba otra vez. Exactamente el mismo sonido metálico. No perdí ni un segundo más. Salté, cogí un cuchillo del escritorio y empecé a recorrer las habitaciones, comprobando frenéticamente cada rincón donde alguien pudiera esconderse. Todas las habitaciones de la casa estaban despejadas. Nadie. De hecho, no había señales de que algo estuviera fuera de lugar. Pero mientras subía las escaleras, con el corazón aún latiéndole con fuerza, volví a oír el sonido metálico. Esta vez no fue tan fuerte, lo que significaba que debía de venir de mi habitación, la misma habitación en la que había estado sentada. Pero había estado allí todo el tiempo. Eso no tenía ningún sentido. Entonces lo comprendí. Tenía algunas ventanas abiertas. Era primavera y... Por fin había empezado a hacer más calor, así que me había acostumbrado a entreabrirlas por las noches para que entrara el aire. Empecé a pensar que tal vez el sonido no venía de dentro de la casa. Tal vez había venido de fuera todo el tiempo. No sé por qué, pero ese pensamiento me asustó aún más. Me acerqué a la ventana y aparté lentamente la cortina, lo justo para echar un vistazo al patio trasero. Y allí estaba. Una de las tumbonas estaba en medio del césped. A unos 6 metros de la casa, de pie junto a la silla, había un niño pequeño. No pude distinguir sus rasgos faciales porque estaba muy oscuro, pero la silueta era demasiado pequeña para ser un adulto. Era un niño pequeño. Sostenía lo que parecía un tubo de PVC, lo que explicaba el ruido que había estado oyendo. Debió de verme, porque en cuanto miré por la ventana, golpeó el tubo contra la silla. Me aparté de la ventana al instante y sentí un miedo inmenso. Sé que puede parecer una tontería tenerle miedo a un niño, pero no podía comprender qué hacía fuera de mi casa. ¿Tendría algún trastorno mental? Parecía posible, pero aún así. Entonces pensé en que debía de haber estado allí parado durante casi 1 hora, y ese pensamiento me asustó aún más. Intenté respirar despacio y pensar racionalmente. Quizás el niño estaba perdido, quizás se había alejado de una casa cercana y no sabía cómo regresar. Me dije a mí misma que no podía quedarme ahí parada sin hacer nada. Así que bajé y atravesé la casa hacia la puerta trasera, intentando mantener la calma. Incluso encendí la luz del porche, pensando que así el niño se asustaría menos, o al menos podría verlo mejor. Pero al alcanzar el pomo, me quedé paralizada. Algo no encajaba, como si estuviera cayendo en una trampa. Si ese niño estuviera realmente perdido, ¿no habría tocado el timbre? ¿O me habría llamado por la ventana? Y aunque estuviera demasiado asustado para hacerlo, ¿sería golpear una tubería contra una de mis sillas su mejor estrategia durante 1 hora? No tenía sentido. Algo en mi interior me decía que no saliera, así que me alejé lentamente de la puerta. Me acerqué sigilosamente a una pequeña ventana a la izquierda, una que daba al porche y aparte del patio trasero. Apagué las luces y bajé suavemente las persianas con 2 dedos, lo justo para mirar sin llamar la atención. Y allí estaban, 2 hombres, vestidos de negro, agachados bajo mi puerta trasera, como si estuvieran listos para emboscarme en el segundo que la abriera. Debí haberme quedado mirando demasiado tiempo, porque uno de ellos giró la cabeza de repente y me miró a través del cristal. Bajé las persianas inmediatamente y agarré mi teléfono, marcando al 911 con manos temblorosas. Estaba a mitad de las escaleras cuando los oí golpear la puerta trasera.
Estaban intentando entrar. Corrí al baño y cerré la puerta con llave. En ese momento estaba en modo de pánico total. Apenas podía moverme. Me costaba respirar. Unos momentos después oí el inconfundible estrépito de una puerta que se abría a la fuerza abajo, seguido de pasos. Estaban dentro de mi casa. Oí un par de pasos subiendo las escaleras, lentos y deliberados, y contuve la respiración mientras avanzaban por el pasillo. Vi el pomo de la puerta del baño girar, solo ligeramente. Luego un fuerte golpe, como si alguien intentara tirarla abajo. Eso fue todo. Me descontrolé. Grité a todo pulmón que la policía ya venía. Y así, sin más, quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Unos segundos después, oí un portazo. Y luego silencio. La policía llegó poco después. Les conté todo. Pero no pudieron hacer mucho. No tenía cámaras y no podía darles ninguna identificación útil. El único detalle que les hizo tomar el caso más en serio fue el niño. Según la policía, el uso de un niño sugería que no eran solo delincuentes impulsivos, eran calculadores, dispuestos a ir mucho más allá que la mayoría. Y eso fue lo que más me aterrorizó. Todavía odio pensar en la participación de ese pobre chico en todo el asunto. Cualquier explicación que se me ocurra es igual de inquietante. La policía me dijo que probablemente era el objetivo de un ataque aleatorio, pero a mí todo el montaje me pareció demasiado elaborado. No ha pasado nada desde entonces y he seguido adelante con mi vida. Realmente espero de verdad que ese niño esté a salvo de alguna manera, aunque en el fondo sé que las probabilidades son escasas. Es el año 2024 mientras escribo esto. Soy estudiante de último año y me graduaré en un par de semanas. Permítanme empezar con una pequeña queja. Nunca entendí cómo la mayoría de mis amigos sobrevivían a un viaje de vacaciones de primavera de una semana a Miami o a algún otro destino de fiesta. Yo simplemente no puedo. Así que, durante cada año de universidad, las vacaciones de primavera han sido solo una excusa para ir a casa y relajarme. Estas últimas vacaciones de primavera no fueron la excepción. Básicamente, me desconecté por una semana, tomándome un respiro del agotador trabajo escolar y de todo el drama sin sentido. De hecho, estaba cabreado porque había estado trabajando en una solicitud de recalificación impecable para un examen parcial que acababa de presentar, y mi despreciable asistente de cátedra la rechazó sin ningún motivo. En fin, era lunes por la mañana. La verdad es que no tenía ningún plan. Solo quería hacer ejercicio y nada más. Siempre he sido de los que hacen ejercicio por la mañana. Es lo único que me hace sentir que tengo mi vida resuelta. Así que, aunque estaba en casa por las vacaciones de primavera y técnicamente no tenía nada que hacer, puse la alarma para las 6 de la mañana y me obligué a levantarme de la cama. A las 6:20 ya estaba vestida, en la puerta y en camino. El trayecto al gimnasio toma unos 15 minutos, principalmente por carreteras secundarias que atraviesan tranquilos barrios residenciales. Nunca pasa nada allí. Fue un buen lugar para crecer, pero un poco aburrido cuando crecí y todos mis amigos de la infancia empezaron a seguir adelante con sus vidas. Iba conduciendo, escuchando música de YouTube, cuando algo extraño me llamó la atención. Había un camión de helados estacionado junto a la acera, simplemente ahí, motor apagado, sin luces. Supongo que no habría sido raro en verano, pero era mediados de marzo. Todavía hacía frío afuera y todos los niños seguían en la escuela. No había razón para que un camión de helados estuviera ahí parado a las 6:30 de la mañana.
Parecía completamente fuera de lugar. Al pasar junto al camión, reduje la velocidad lo justo para echar un vistazo por la ventanilla del conductor. Estaba vacío. Para cuando doblé la esquina y lo dejé atrás, me encontré pensando en él más de lo debido. No sé por qué, la vista me parecía extraña. No era solo que fuera demasiado pronto para los camiones de helados, era que no recordaba haber visto uno en mi barrio, ni siquiera de niño. Mi zona no era ese tipo de lugar. Por raro que fuera todo el asunto, lo ignoré y me concentré en mi entrenamiento. Después del gimnasio, comí algo rápido y me fui a casa, sintiéndome como si realmente hubiera aprovechado la mañana. Pero al girar por la misma calle de antes, el camión de helados seguía allí, en el mismo sitio. Eso me hizo reflexionar. Pensé que alguien ya habría avisado. Este es el tipo de barrio donde la gente se pone nerviosa, y se pone nerviosa si aparcas demasiado tiempo delante de su casa. Eso me recordó una vez que una mujer gruñona nos dio la lata a mis amigos y a mí por aparcar delante de su casa, aunque estábamos esperando a una amiga que vivía justo al lado. Así que sí, no estaba loco por esperar que alguien hubiera denunciado la camioneta. La curiosidad me venció. En lugar de ir directo a casa, di la vuelta a la manzana para pasar de nuevo la camioneta, solo para ver si había alguien dentro esta vez. Y había alguien. Al pasar la segunda vez, debí de ser demasiado obvio con la lentitud con la que iba, porque el tipo del asiento delantero me miró fijamente. Durante unos segundos, parecía raro. Tenía una nariz larga, casi caricaturesca y puntiaguda, y una barba desaliñada que parecía no haber visto una navaja en años. De verdad parecía alguien que vivía en su coche, y algo en él me irritó. Después de eso, conduje directo a casa. Mis padres estaban trabajando, así que tenía el coche para mí solo. Pasé las siguientes horas matando el tiempo. A primera hora de la tarde, caminé por la entrada para revisar el correo. Y al llegar al final, miré calle abajo y casi me muero por dentro. Era el mismo camión de helados de antes. Estaba aparcado al otro lado de la calle, unas 3 casas más allá. No me miraba, pero lo sabía. Sabía que no era casualidad. No me moví durante unos segundos. Me quedé allí parado, intentando procesar lo que veía. ¿De verdad me había seguido ese tipo a casa? Sí, lo había hecho. No había otra explicación. Cogí el correo y volví directamente adentro, intentando que no se notara que había visto algo. Una vez arriba, entré en una de las habitaciones de invitados. Hay una ventana que da a la calle desde un ángulo mejor. Aparté la cortina y miré por ella. Efectivamente, el camión de helados seguía allí. Lo observé durante unos minutos. No pasó. No estaba seguro de por qué la camioneta daba vueltas en la calle a propósito, y no sabía si era buena idea llamar a la policía. Ni siquiera estaba seguro de qué diría, dado que en realidad no había pasado nada. Incluso ahora, desearía haber hecho lo que cualquier persona normal habría hecho: llamar a la policía o ignorar la camioneta por completo. Pero tenía demasiada curiosidad. A mi hermano mayor le encanta observar aves, así que empecé a rebuscar en su habitación buscando unos binoculares que sabía que estaban por ahí. Finalmente, los encontré y volví a la habitación de invitados. Aparté las cortinas y miré la camioneta con los binoculares. No estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. A través de la ventanilla del conductor, pude ver al mismo hombre de antes, solo que ahora no estaba sentado allí, sino que me miraba directamente con sus propios binoculares. En cuanto me vio mirándolo, soltó los binoculares al instante, arrancó la camioneta y se fue. Estaba horrorizado. Ese tipo me había estado espiando a mí y a mi casa durante casi 3 horas,
después de haberme acosado hasta allí. Fue entonces cuando finalmente llamé a la policía. Ni siquiera sabía qué esperar. Simplemente no sabía qué más hacer. Les dije que un camión de helados había estado dando vueltas por mi barrio todo el día, que había visto a un hombre dentro vigilando mi casa con binoculares y que se había ido en cuanto me volví. La operadora se mostró tranquila y me dijo que enviarían a alguien a patrullar la zona y a vigilar. Dijo que debería ser relativamente fácil detectar un camión de helados, dado lo distintivos que son. Luego colgó. No supe qué más hacer después de eso. Cuando mis padres llegaron a casa un rato después, les conté. Obviamente estaban preocupados, pero también me dijeron que probablemente ya no valía la pena preocuparse. Para entonces estaba bastante cansado, así que me dormí enseguida. Un rato después, me desperté de repente en mitad de la noche. Instintivamente, cogí el móvil de la mesita de noche. Eran poco más de las 3 de la mañana. Estaba sentada en la cama, intentando averiguar qué me había despertado. Fue entonces cuando lo oí. Música. Era muy tenue, casi demasiado tenue para notarla al principio. Seguí escuchando, y el pánico empezó a crecer dentro de mí cuando me di cuenta de qué tipo de música era. El tintineo de un camión de helados. Antes de que pudiera hacer nada, algo golpeó suavemente contra el cristal de la ventana de mi habitación. Al instante hasta los puntos. Alguien estaba tirando piedras a mi ventana. Eso tenía que ser lo que me despertó. La música era demasiado baja por sí sola. Me quedé congelada un rato mirando la pared de enfrente. Me repetía a mí misma que mirara, que me levantara y comprobara. Pero cada vez que empezaba a moverme, mi cuerpo se bloqueaba de nuevo. Finalmente, me obligué a hacerlo. Me arrastré hacia la ventana y me quedé a un lado un segundo. A la cuenta de 3, retiré la cortina con un movimiento fluido y miré. El hombre de antes estaba de pie en medio de mi jardín delantero, justo debajo de mi ventana, y a cada lado de la mano. Había 2 niños pequeños, o al menos parecían niños, por lo bajos que eran. La verdad es que no podía distinguirlos por lo oscuro que estaba. No perdí ni un segundo más. Intenté ignorar el latido en mi pecho, me aparté de la ventana y fui inmediatamente a despertar a mi padre. Ya había llamado al 911 cuando bajó a echar un vistazo. Mi padre es un tipo bastante duro, así que pensé que querría encargarse de la situación él mismo. Por desgracia, ese hombre se escabulló en los pocos minutos que tardamos en salir. La policía llegó un rato después. Pasaron unos días y no supimos nada. Al final tuve que volver al colegio, pero mis padres prometieron que estarían en alerta máxima. Eso fue hace casi un mes. Y por suerte, mis padres no me han contado nada extraño desde entonces. La razón por la que escribo esto ahora es porque mi madre me llamó hace unos días. Al parecer había un caso de personas desaparecidas que acababa de salir a la luz pública en nuestro pueblo. 2 gemelos de 6 años, un niño y una niña, habían desaparecido de un barrio a unos 30 minutos de donde vivíamos. En cuanto lo dijo, recordé esa noche, esas 2 pequeñas figuras de pie a cada lado del hombre en mi jardín. La verdad es que me da asco todo esto. ¿Por qué se sentaría ese tipo fuera de mi casa durante horas y me tiraría piedras a las ventanas en plena noche? ¿Y por qué llegar a esos extremos si estaba involucrado en algo tan grave como un secuestro? Quizás le preocupaba que me hubiera dado cuenta de lo que hacía. Pero si de verdad se había llevado a esos niños, ¿no sería la atención lo último que querría? Y luego están los propios niños. Me pregunto si ya estaban con él cuando. Vi la camioneta esa mañana
¿O estarían en otro lugar? No puedo dejar de pensar en ello. La única explicación que se me ocurre es que quien secuestra a un niño no piensa como la gente normal. Por eso ese hombre se arriesgaría a que lo atraparan solo para asustarme. Mi madre contactó con la policía para intentar esclarecer el caso y nuestra posible conexión. Si alguna vez ocurre algo, les mantendré al tanto. Esto pasó la primavera pasada, hace unos 9 meses. Soy vendedor en BMW, así que tengo las semanas bastante ocupadas. Cuando no estoy en el concesionario, contesto el teléfono. Con todo el trabajo telefónico, a veces siento que tengo más cosas que hacer. Aunque suene gracioso, por la naturaleza de mi trabajo, básicamente tengo que contestar el teléfono cada vez que suena, sobre todo si es un desconocido. Así que, como era de esperar, recibo muchas llamadas fraudulentas, pero no tengo más remedio que contestar, por si acaso es un cliente o un comprador interesado. Una noche, después de las 10 de la noche, mi teléfono empezó a sonar. Era un número que no reconocí. Normalmente, lo habría contestado sin pensarlo, pero esta vez ya estaba en la cama, a punto de relajarme. Algo en lo tarde que era me hizo dejar que sonara. No dejaron un mensaje de voz. Pensé que si era importante, lo harían. Pero unos minutos después, volvió a llamar el mismo número. Me incorporé y contesté. Estaba un poco irritado, pero intenté mantener un tono de voz educado, por si acaso era alguien serio. Al principio solo oí estática, solo una especie de borrón y cuenta nueva. Estaba a punto de colgar cuando capté algo debajo, una voz. Acerqué el teléfono y escuché. Era mi voz. Estaba completamente seguro de ello, y eso me paralizó un poco. Tras unos segundos, me di cuenta de que era más que una grabación de mi voz. Era una conversación que había tenido ese mismo día con un cliente. Solo cosas comunes: precios, disponibilidad, programar una prueba de conducción. Nada delicado, pero definitivamente era real. Definitivamente era mi voz. Todavía no sé si fue la decisión correcta, pero colgué el teléfono al instante. Me quedé allí sentado un rato, mirándola fijamente, intentando comprender lo que acababa de oír. No estaba entrando en pánico, pero definitivamente tampoco estaba tranquilo. La mejor manera de describir lo que sentía era una mezcla de confusión e inquietud. Lo primero que pensé fue que quizá era el cliente con el que había hablado antes. Quizá me había llamado sin querer mientras intentaba reproducir la llamada o grabarla para sus propias notas. La verdad es que no lo sé. Parecía una exageración, pero era la única explicación que no empeoraba de repente. Aún así, no explicaba por qué el número era desconocido en lugar del que había usado antes, pero era lo mejor que se me ocurrió. A la mañana siguiente, decidí devolverle la llamada, solo por mi propia tranquilidad. Contestó enseguida y parecía totalmente normal, incluso amable. Pero cuando le mencioné la llamada de la noche anterior, no tenía ni idea de lo que le hablaba. Parecía realmente confundido. Me disculpé por la confusión y colgué, y por alguna razón le creí. El resto del día transcurrió con normalidad. Tuve algunas citas, hice seguimiento de algunas pistas. Nada fuera de lo normal. No pensé demasiado en la llamada de la noche anterior. Pero más tarde esa noche, más o menos a la misma hora, recibí otra llamada. El número ya no estaba guardado en mi teléfono, pero era diferente del que me había llamado la noche anterior. Esta vez, contesté de inmediato. Y ocurrió exactamente lo que temía. Era otra grabación con mucha estática de una conversación que tuve ese día con un cliente. Un cliente diferente. Una conversación completamente distinta.
colgué de nuevo sin decir nada. Esa noche fue cuando realmente empezó a afectarme, porque ahora parecía intencional. Y noté algo más. La grabación no incluía la voz del cliente. Era solo yo hablando, como una llamada unilateral. Empecé a preguntarme si alguien había estado escuchando mis conversaciones y grabándome de alguna manera. No dormí bien esa noche. No podía dejar de pensar en ello, pero no sabía qué hacer. Nunca me he considerado una persona paranoica, pero la semana siguiente de mi vida me demostró que estaba equivocada. Todas las noches, durante una semana, ocurría lo mismo. Recibía una llamada de un número al azar y escuchaba la grabación estática de una conversación que había tenido ese día. Empecé a grabar las llamadas yo mismo. No puedo decirte por qué, simplemente pensé que era lo más inteligente. Para la tercera o cuarta noche, empezó a cansarme. No solo en el sentido de, esto es espeluznante y raro. Es decir, empezó a trastocarme la cabeza. No podía relajarme. No podía pensar. Me sorprendía mirando por la ventana cada pocos minutos, como si alguien me estuviera observando. Empecé a cerrar la puerta de entrada con 3 llaves. Luego empecé a dejar la luz encendida en cada habitación. Por la noche, en un momento dado, incluso moví una silla frente a la puerta de mi habitación. Mirando hacia atrás, me cuesta mucho explicar cualquiera de estas decisiones. Pero mi mente estaba en un lugar muy diferente en esa época. Cada vez que sonaba mi teléfono, incluso de día, salía y contestaba desde la seguridad de mi coche, desde donde podía ver todo a mi alrededor. Ahora parece una locura, pero no podía quitarme la sensación de que me vigilaban. En un momento dado, incluso lo comenté con la policía. Me sentí ridículo al hacerlo, pero pensé que si alguien me estaba vigilando, tenía que al menos presentar algún tipo de denuncia. El agente con el que hablé fue bastante educado, pero enseguida me di cuenta de que no se lo tomó en serio. Dijo que podían intentar investigar los números, pero a menos que hubiera una amenaza directa o pruebas de acoso, no podían hacer mucho. No sé si realmente intentaron rastrear las llamadas o simplemente lo archivaron y se olvidaron del asunto. Sea como sea, no sirvió de nada. En todo caso, me hizo sentir más solo. Unos días después, sin embargo, las llamadas cesaron de repente. Esa semana de revisar obsesivamente mi entorno y responder llamadas desde el coche debió de disuadir a quienquiera que me estuviera acosando. Una parte de mí quería creer que se había acabado, pero no podía relajarme. En todo caso, la repentina ausencia de contacto me sumió aún más en la paranoia. Mi madre es esquizofrénica, así que siempre pensé que tenía predisposición a desarrollar algún tipo de trastorno mental. Pero ahora estaba sucediendo literalmente ante mis ojos. Me estaba convirtiendo en una de esas personas solitarias que creen que todo el mundo las espía. Acabé consiguiendo un nuevo número de teléfono personal. Fue un dolor de cabeza tremendo. Cambiar de número significaba tener que restablecer el contacto con los clientes, actualizar todo lo vinculado a mi teléfono y arriesgarme a perder a quienes intentaban contactarme. Pero lo hice de todos modos. No podía quitarme la sensación de que mi antiguo número había sido comprometido de alguna manera. Tras unos días más de silencio, ocurrió lo que tanto temía. Una noche, después del trabajo, recibí otra llamada. Era exactamente igual a las anteriores, pero esta vez mantuve la calma. Y en lugar de callarme y colgar, hablé. Dije algo como, no sé quién eres ni por qué haces esto, pero si lo que quieres es dinero, lo tengo. Continué diciendo que pagaría con gusto para que me dejaran en paz. Le di mi dirección y dije que estaría dispuesto a reunirme. Y entonces, por primera vez, oí una voz al otro lado. Parecía que usaban un cambiador de voz,
y solo dijeron 11 de la mañana. Y colgaron. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué demonios iba a dar mi dirección así? La verdad es que no puedo responder a esa pregunta. Estaba actuando de forma irracional. Lo sé, pero me es imposible explicar exactamente cómo funcionaba mi mente en ese momento. Así que ni siquiera lo intentaré. Los siguientes 4 días fueron los más traumáticos y estresantes de mi vida. No estoy seguro de cuánto podría escribir sin ser demasiado gráfico, pero ahí va. Tengo una pistola en casa por seguridad personal. La saqué de mi habitación, la cargué y me senté a la mesa de la cocina. Y esperé. Ni siquiera puedo empezar a explicar todos los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza mientras estaba sentado allí. Contemplé muchas cosas en esas 4 horas. Me atrevería a decir que, de no haber sido por pura casualidad, quizá no estaría escribiendo esto ahora mismo. Solo pensar en esa noche me da una sensación repugnante. Las 23 horas llegaron y pasaron, y nadie apareció. No sé qué habría hecho si hubieran aparecido. Acabé durmiendo en la mesa de la cocina, con la pistola en la mano. Fue, sin duda, la peor noche de mi vida. Pero por suerte, ese fue el final. Nunca volví a recibir una llamada misteriosa. Pero eso no cambió el hecho de que la persona detrás de ellas había causado un daño irreparable a mi salud mental. Me tomó mucha terapia y tiempo libre del trabajo recuperarme por completo. Y todavía me da escalofríos pensar en la facilidad con la que casi me volví completamente loca. Nunca tendré una explicación para lo que me pasó. No tengo ni idea de cómo esa persona grabó mis conversaciones, ni siquiera quién era. No tengo ni idea de por qué me acosaron, ni por qué dejaron de hacerlo. De hecho, ya me mudé de esa casa, pero no hay mucho que pueda hacer más allá de eso. En todo caso, esta experiencia me ha hecho tener mucho más miedo del futuro. No puedo evitar pensar que estoy destinada a terminar igual que mi madre. Espero que sacar esto a la luz me ayude a sanar de alguna manera.